Todo, ¿no? Ya. Recursos naturales. Se entiende por recursos todo aquello que nos ofrece la naturaleza y que el hombre busca aprovechar. Muchas veces estos recursos se encuentran de manera natural y hay otros recursos que necesitan ser transformados por el hombre. Es decir, las materias primas el hombre lo consigue de la naturaleza. Sin embargo, para ese aprovechamiento tiene que haber un desarrollo sostenible, un desarrollo que permita que se generen estos recursos. Para eso, el medio ambiente influye en el hombre y el hombre también influye en el medio ambiente. El medio ambiente le da al hombre todos los recursos que necesita para poder vivir y el hombre influye en el medio ambiente, pero muchas veces de manera negativa, contaminando el medio ambiente, afectando el medio ambiente, afectando la ecología. Entonces, el hombre más de las veces influye, pero de manera negativa en el medio ambiente. ¿Cuáles son los principales problemas de los recursos naturales? ¿Cuáles son? La depredación, la deforestación, la contaminación del agua y del suelo, la desertificación. Hay tantos problemas contaminantes, tantos problemas, que el hombre tiene que enfrentar a estos problemas que afectan a las grandes mayorías. En el caso del Perú, se ha creado el Ministerio del Ambiente. Se creó en el año 2008 y tiene vigencia el 1 de enero de 2009. Estamos en el segundo año y el actual ministro es el doctor Antonio Bragg Egg. Se han dado una serie de leyes para proteger el medio ambiente. Era necesario en el Perú un Ministerio de Ambiente, cosa que ya había en otros países para proteger el medio ambiente. En nuestro país es importante porque el Perú ocupa el segundo lugar en tener grandes extensiones de bosques. El primer lugar lo ocupa Brasil, segundo Perú, y luego otros países, en el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador. Entonces, hay bosques en toda América, en países grandes como en países pequeños. Y nuestro país tiene el segundo lugar en bosques. La semana pasada estuvimos definiendo qué son bosques. Bosques es conjunto de árboles o arboleda. Hay bosques secos, en el caso de la costa, ¿no? Específicamente en el norte, en Piura, y hay bosques tropicales que se deben a la gran cantidad de lluvia y a la humedad. Entonces, esto corre peligro si se hacen uso de manera irracional, si se explotan los recursos. Entonces, para eso el hombre ha sacado leyes. Y en el Perú ya se están dando las principales leyes para proteger el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay problemas en torno al medio ambiente. Estos problemas son la depredación, la deforestación, la contaminación del agua y del suelo y la desertificación. Empecemos por la depredación. ¿Qué es depredación? Depredación viene a ser el uso inadecuado de los recursos. Depredación viene a ser el uso inadecuado, la sobreexplotación, el uso indebido de los recursos, cuando estos no se manejan de manera correcta, cuando los recursos sufren por la mano del hombre. Entre ellos tenemos los relaves mineros. ¿Qué son los relaves mineros? Los minerales, para poder obtenerlos, el hombre utiliza una serie de elementos químicos para limpiarlos. Utiliza ácidos. Y entre esos ácidos que luego han utilizado, hay sobrantes. La sobra de estos ácidos que se emplearon en el lavado de los minerales. ¿Y qué hacen algunas empresas mineras? Arrojan esos sobrantes sobre el suelo, sobre el agua, sobre pampas, sobre extensiones. Y al arrojarlo, ya no va a crecer ahí, ya no va a crecer plantas. Van a malograr el medio ambiente, producto justamente de estos sobrantes, y que son conocidos como relaves mineros. Ahora, la depredación también consiste
en afectar enormes extensiones del territorio, enormes extensiones de la costa, de la sierra y de la selva. Se arrojan residuos de petróleo, de gasolina, de querosene a los ríos de la Amazonía. Y se han encontrado muchos peces muertos en la selva. Así también se arrojan residuos a los lagos y lagunas de la región andina también, afectando enormes extensiones. Y en el caso de la costa, también, no sin ir muy lejos, tenemos al río Rímac, uno de los ríos más contaminados de la tierra, el río Rímac. Sí, el río que todos los conocemos. Durante la época de la colonia, el río Rímac fue un lugar de recreación de la nobleza colonial. Paseaban por lo que era el río Rímac. Dentro del río Rímac había la flor de Mancaes, había peces, camarones. Era un lugar muy espléndido, muy hermoso. Sin embargo, el hombre ha contaminado este lugar y es un lugar de desechos orgánicos, de desechos químicos. Hay una serie de ácidos que afectan este medio ambiente y es uno de los ríos más contaminados. Entonces el hombre contamina las fuentes de agua, los ríos, lagos, lagunas, el océano. Entonces se considera depredación cuando se hace un uso inadecuado de los recursos o se contamina, se afecta esto. ¿Y qué viene a ser la deforestación? La deforestación viene a ser la tala de árboles, cuando se desaparecen enormes hectáreas. En el Perú ya han desaparecido 10 millones de hectáreas de bosques, de grandes bosques, se han desaparecido, producto de la tala indiscriminada, de estos árboles. Y no solo podemos decir del bosque tropical amazónico, no solo de los bosques que se talan para obtener la madera, ¿no?, en cantidades, sino también del bosque seco de Piura. Porque si no sin ir muy lejos, el carbón que se emplea en las diferentes pollerías, ¿de dónde sale ese carbón? Sale principalmente del bosque seco de Piura. Y ya el Ministerio de Ambiente ha puesto ahí atención a este problema. Sin embargo, estos árboles son convertidos en carbón natural, y que luego va a servir para consumo del hombre. Entonces, hay un uso indiscriminado de este carbón que proviene del bosque seco de Piura. Entonces, la deforestación viene a ser la tala de árboles. Y en muchos casos, estos árboles es el nicho ecológico de una serie de especies. Sí, de una serie de especies. Y que se ven amenazadas justamente por la extinción de los árboles. A lo largo y ancho del Perú, en la parte andina y en la región amazónica, existen en abundancia, la vegetación. Sin embargo, también el hombre, sobre todo en la región andina, practica la quema, afectando enormes extensiones, y incluso han habido hasta incendios. Y cuando se realiza la quema, por ejemplo en el Cusco, ¿no?, que por personas negligentes, afectan también el suelo también. ¿Por qué? Porque ya no va a producir. Ese suelo tiene una capa de nutrientes que va a fortalecer a los productos que se van a sembrar ahí. Sin embargo, con la quema va a desaparecer esa capa. Ahora, otro problema también es la contaminación del agua. El agua contaminada de los mares. Muchos barcos en el mar peruano arrojan petróleo,
y ha afectado el litoral, a las poblaciones humanas cercanas al litoral, como también a las aves y plantas y los peces. Un ejemplo de ello fue que en los últimos años se arrojó petróleo sobre Ventanilla y Ancón, entonces afectando a la gente que vive ahí y afectando también a especies de la flora y fauna. Si eso pasa en Lima, ¿qué será en otros lugares? Pasa eso de que grandes cantidades de petróleo se arrojan sobre el mar. Pero no solo la contaminación del agua de los mares, en este caso del Océano Pacífico, también las aguas al interior del país se ven afectadas porque arrojan gasolina, querosene a los ríos. ¿Y quiénes viven en los ríos? También especies de animales y plantas. Hay muchos grupos de la selva que protestan porque es su medio ambiente, están siendo afectados, cosa que no pasaba en el pasado. No había esa contaminación que lamentablemente hoy sí se está dañando el sistema ecológico en grandes extensiones de la selva, y de ahí las protestas, ¿no? De que no se ha afectado su medio ambiente, porque de ahí obtienen el agua ellos. Pero hay otro tipo también de contaminación, la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos se ha afectado con el uso indiscriminado de abonos artificiales, de plaguicidas, de insecticidas. Por ejemplo, Naciones Unidas, a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso del abono natural. El abono natural lo encontramos, por ejemplo, en el guano de isla, en el estiércol de los auquénidos, el ganado vacuno, encontramos abono natural. Sin embargo, hay campesinos inescrupulosos que utilizan el abono artificial. ¿Por qué? Porque es más barato, es más económico, y lo usan de manera excesiva. Uno de ellos es la urea. La urea, de color blanquecino, al echarse sobre los campos, se utiliza para que crezca más rápido el pasto. Pero se puede usar, pero no de manera indiscriminada, como lo usan algunos campesinos. Los pastos crecen, ¿y quién los consume estos pastos? El ganado vacuno. Y a su vez nosotros vamos a consumir al ganado vacuno. Y después nos vemos afectados por la presencia de urea en los riñones, en las vías urinarias, y que nos va a afectar. Entonces, una gran consecuencia el uso de la urea. Pero también el uso de insecticidas, plaguicidas, en exceso, que van a producir una serie de enfermedades. Entonces, debe haber un uso controlado de estos insecticidas y plaguicidas en diferentes partes de nuestro país, y que también contaminan el suelo de una u otra manera. ¿Qué es desertificación? Desertificación. Vamos a ver una diferencia entre lo que es desertificación y lo que es desertización. Son parecidos, pero hay una ligera diferencia. Los dos tienen que ver con los suelos. Es cuando los suelos pierden la capacidad, cuando estos suelos pierden esa capacidad que se tiene para producir, para la calidad que tienen y los productos que se pueden conseguir. Entonces, la desertificación viene a ser esa capa vegetal que pierden los suelos. ¿Pero a causa de qué? Porque estos recursos se encuentran de manera natural y hay otros recursos que necesitan ser transformados por el hombre. Es decir, las materias primas el hombre lo consigue de la naturaleza. Sin embargo, para ese aprovechamiento tiene que haber un desarrollo sostenible, un desarrollo que permita que se generen estos recursos. Para eso, el medio ambiente influye en el hombre y el hombre también influye en el medio ambiente.
el medio ambiente le da al hombre todos los recursos que necesita para poder vivir. Y el hombre influye en el medio ambiente, pero muchas veces de manera negativa, contaminando el medio ambiente, afectando el medio ambiente, afectando la ecología. Entonces, el hombre más de las veces influye, pero de manera negativa en el medio ambiente. ¿Cuáles son los principales problemas de los recursos naturales? ¿Cuáles son? La de enero de 2009. Estamos en el segundo año y el actual ministro es el doctor Antonio Bragg Egg. Se han dado una serie de leyes para proteger el medio ambiente. Era necesario en el Perú un Ministerio de Ambiente, cosa que ya había en otros países para proteger el medio ambiente. En nuestro país es importante porque el Perú ocupa el segundo lugar en tener grandes extensiones. Todo, ¿no? Ya. Recursos naturales. Se entiende por recursos todo aquello que nos ofrece la naturaleza y que el hombre busca aprovechar. Muchas veces es la depredación, la deforestación, la contaminación del agua y del suelo, la desertificación. Hay tantos problemas contaminantes, tantos problemas que el hombre tiene que enfrentar a estos problemas que afectan a las grandes mayorías. En el caso del Perú, se ha creado el Ministerio del Ambiente. Se creó en el año 2008 y tiene vigencia el 1 de